Bienvenido a nuestro programa Rompiendo Paradigmas. En el día de hoy tenemos un tema nuevamente interesante para los oyentes, pero antes de nosotros empezar este interesante debate, vamos a invitarle a que se suscriba a nuestro canal, dele a la campanita de notificación para cada vez que nosotros subamos un video, te llegue la notificación. Bueno, el tema es de qué manera habla Dios y para qué habla Dios. Rudy estará dando la pincelada de este tema. Bueno, queremos agradecerle, como siempre, a todas las personas que nos están apoyando, que están viendo nuestro video, a los que están compartiendo también, y a los que es primera vez que están aquí. Como ya Nata le dijo, le pedimos que se suscriban a nuestro canal y que activen la campana de notificaciones, así cada vez que nosotros subamos un video, le estará llegando la notificación. Como ya Nata adelantó, el tema que vamos a tratar es cómo habla Dios, para qué habla Dios, cuáles son los objetivos para los cuales Dios habla. Y yo quiero en este día, yo voy a empezar por la Biblia. Vamos a ir a la fuente, que es la Biblia. Y en esta ocasión yo voy a asumir que todo lo que dice la Biblia es tal cual. Yo voy a tomar todo de manera literal, así como lo dice la Biblia. Aunque muchos tal vez habrán escuchado mi opinión acerca de algunas cosas de la Biblia, pero el día de hoy yo voy a asumir que todo lo que dice la Biblia es verdad, que donde dice la Biblia que Dios dijo algo, que Dios mandó a hacer algo, así mismo fue, que literalmente así sucedió. Así sucedió. Y comenzando con el Génesis, vemos que cuando Dios crea al hombre, Adán y Eva, le da un mandato. Le dice que guarden el huerto del Edén, cosa que, como sabemos, ellos no hicieron. Según como leemos en la Biblia, ellos no guardaron el huerto como la orden que se le dio. Si más adelante entonces vamos con Abraham, vemos que Dios lo llama y le dice que salga de su tierra y que salga de su parentela a la tierra que Dios le mostrará. Y también sabemos que Dios le da una promesa a Abraham y le dice: de ti haré una nación grande, será padre de multitud de personas. También sabemos que le dice que si él pudiese contar las estrellas del cielo, así será su descendencia. Estamos asumiendo que literalmente estos fueron los mandatos que dio el Eterno. Si vamos más adelante, vemos la historia de José, que está en Egipto, y a través de un sueño, Dios le dice una situación que iba a suceder de una hambruna, para que se aperciba, para que le dijera al pueblo que se preparara, y tal cual el pueblo se preparó, y cuando llegó la hambruna, el pueblo pudo sobrevivir. Si seguimos más adelante, vamos entonces ahora con Moisés, que Dios lo llama para liberar un pueblo que estaba esclavo en Egipto. Dios le dice: yo iré contigo, yo voy a estar ahí. Y sabemos todas las órdenes que Dios le dio a Moisés para que fuera a liberar al pueblo. En todo lo que yo vengo diciendo hay un denominador común, y es que cuando Dios hablaba había un propósito marcado, había una orden precisa. Eso es lo que podemos ver. Si ahora nos vamos al Nuevo Testamento, vemos que Dios llama a Pablo. Pudiera mencionar otros personajes de la Biblia, pero quiero mencionar a Pablo porque Dios lo llama a este hombre a predicar un evangelio. Lo llama a predicar las buenas nuevas de salvación para que el pueblo se arrepienta. Estamos asumiendo que todo esto sucedió así. Pero si nos vamos al último libro de la Biblia, del Apocalipsis, uno de los libros más controversiales, entonces allí vemos al apóstol Juan, que estaba en la isla de Pasmos, y que allí recibe lo que es una revelación de cómo iba a ser el fin de los días, el fin de los tiempos, y cómo iba a suceder y lo que iba a suceder en el juicio. Todo esto es Dios quien está hablando. Vamos a asumirlo así. Estamos viendo, como ya dije, que hay un denominador común, y es que
Dios habla con un propósito marcado, un propósito definido. No vemos a un Dios que está perdiendo el tiempo anunciando y diciendo cosas muchas veces que no tienen sentido. Pero ahora vamos a aterrizar aquí, vamos ahora a la iglesia. Porque nosotros decimos, y hemos repetido muchas veces, que Dios habla. La respuesta a si Dios habla es una respuesta muy subjetiva. Porque yo puedo decir que Dios me habla, Nata puede decir que Dios le habla, cualquier otra persona puede decir que Dios le habla, pero en síntesis nosotros no podemos demostrar eso. Por eso es muy subjetivo cuando nosotros decimos que Dios habla, porque nosotros, aunque sí lo hemos visto en la Biblia, pero nosotros en este tiempo no hemos visto que en una reunión que estemos todos, o por lo menos nosotros no lo hemos vivido, y que escuchemos una voz dando una alerta, dando un mensaje de una situación o un mensaje cualquiera. No lo hemos escuchado. Por eso es muy subjetivo el tema de cuando Dios nos habla. Entonces, ¿dónde yo quiero ir ahora? A la iglesia. Porque yo estoy viendo o estamos viendo a muchos evangelistas, a muchos pastores, a muchos maestros, a muchos profetas, a unos que también se autodenominan apóstoles, decir que Dios les habla. Pero vemos, Nata, que muchas veces el mensaje que dan estos apóstoles, estos profetas, estos maestros, es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, cada una de las cosas que yo fui mencionando, Dios tenía un propósito específico. Dios no perdía el tiempo en decir cualquier cosa. Pero hoy en día, Dios dice cualquier cosa, hasta que esa camisa te queda mal, que no te la ponga, que no tomes café, que no vayas a tal lugar. Entonces, estamos viendo que o Dios ahora habla más que antes, o antes sí Dios hablaba con un propósito, o ahora Dios no está hablando y nosotros somos los que estamos hablando y diciendo que Dios es que está hablando. ¿Qué tú crees, Nata? ¿Qué tú crees que está realmente sucediendo en estos tiempos? Bueno, eso es así, con esta larga introducción que tú acabas de dar. Tú te pones a analizar la Biblia, tú te encaminas en la Biblia y tú vas a ver de la forma en que Dios hablaba y para qué Dios hablaba. Siempre cuando Dios se revelaba a los hombres de Dios, era porque en el pueblo estaba pasando algo o Dios quería decirle algo a una persona, pero con un propósito, con un objetivo, no como tú acabas de decir, como vemos en este tiempo, que de cualquier cosita Dios me habló. Yo no vi, leyendo la Biblia entera, yo no me he encontrado todavía en la Biblia donde Dios le habla al hombre tocándole el tema de la ropa. Yo no he visto, si usted lo ha encontrado por ahí, usted me puede citar el capítulo con el versículo y el libro donde dice que Dios le está hablando a esa persona con el tema de la ropa. Y como dije, Dios tenía un propósito. Dios no venía hablando como vemos en este tiempo que Dios me dijo o Dios esto y esto o Dios me reveló el número de cédula de una persona. Lo que yo veo en este tiempo que está pasando es que la gente está hablando cosas de ellos. La gente está hablando toda la porquería que sale de su boca y se lo está adjudicando a Dios. Pero lamentablemente Dios no le está hablando a nadie. Si tú te pones a analizar la Biblia, Dios no le está hablando a nadie, porque Dios no va a perder su tiempo con tan poca cosa con lo que el pueblo está diciendo. Nada, pero tú estás diciendo algo muy contundente, que Dios no le está hablando a nadie. Dios no le está hablando a nadie. O sea que somos nosotros que decimos Dios me dijo. ¿Sabes que
En la Biblia hay un mandamiento que dice que no se puede tomar el nombre de Dios en vano, porque Dios no va a tomar por inocente a nadie que tome su nombre en vano. Y en la Biblia hay ejemplos de profetas que decían, que hablaban en nombre de Dios, pero no se cumplía lo que estos profetas decían. No se cumplían aquellas palabras que decían estos pseudos profetas. Hoy está sucediendo lo mismo. Como Nata mencionó, un caso muy particular donde hay un pseudo maestro, un pseudo apóstol, un pseudo profeta, que él va a una iglesia, lo invitan, y lo más grande o lo más maravilloso que sucede en esa iglesia es que él llama a una persona y le dice su número de cédula. O sea que Dios tiene tanta poca cosa que hacer, o Dios tiene tanto tiempo de ocio, que se pone a adivinarle el número de cédula a una persona en la iglesia. Pero lo más fuerte de eso es, Nata, que la gente en la iglesia no razona. Porque usted se pone a analizar y tú dices, pero yo tengo como base la Biblia para estar aquí en esta religión, para estar aquí. Y si yo no veo un ejemplo de esto en la Biblia, ¿por qué entonces yo acepto eso? ¿Por qué yo me maravillo de que una persona me diga a mí el número de cédula? Mi número de cédula yo me lo sé, usted no tiene que decírmelo. Usted no tiene que decirme a mí cuál es mi nombre, porque yo claramente sé cuál es mi nombre. Eso no tiene nada de maravilloso. Y yo no creo, o yo estoy 100% seguro, que Dios, el creador de los cielos, la tierra y lo que en él habitamos, va a perder su tiempo diciéndole a una gente su número de cédula. Tantos problemas que hay en el mundo, pero Dios va a un servicio, a un culto, a decirle a una persona, tu número de cédula es tal, 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 y tú te llamas tal, tal y tal y tal. Y ya, y gloria a Dios, y desciende una gloria. Desciende una gloria. Entonces estamos viendo a un Dios muy diferente al de la Biblia, como los ejemplos que le cité. Vamos a citarle también a Jeremías, que cuando Dios llama a este profeta, lo llama para darle un mensaje al pueblo de que se arrepintieran, de que si no lo hacían, iban a ser llevados cautivos a Babilonia. El pueblo, en su pecado, entendía que no, que todo estaba bien, pero al final, según lo que podemos leer en el texto, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y ya este profeta lo había dicho. O sea, había un mensaje definido, un mensaje con un objetivo claro de que la gente se arrepintiera, de que la gente volviera al camino, de que si tú lo estabas haciendo bien, que siguiera así. Por ejemplo, el caso de Josué, cuando Dios le dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente y que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios va a estar contigo. O sea, cosas muy precisas. Pero ese Dios, entonces, que tenemos hoy, parlanchín, que habla hasta por los codos, que te adivina tu cédula, que te dice que no tome café y que te inventa y te dice un sinnúmero de cuentos que cuando tú lo contrastas con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, con el Dios de la Biblia, no es el mismo Dios. Entonces, ¿cuál es el Dios que está hablando hoy en día? El Dios de su mente, el Dios del invento, porque son cosas inventadas para ganar popularidad antes los creyentes que no razonan, por decirlo así, para esos creyentes que se creen toda la cosa que dice un predicador, y lamentablemente eso no es Dios que está hablando. Yo he escuchado también muchos predicadores que después que se paran en el púlpito dicen que Dios le cambió el mensaje. Entonces, Dios es loco. Dios tiene sombra de variación. Ah, no, que yo venía con este mensaje, entonces Dios me cambió el mensaje. Ahí tú te das cuenta de una vez que no es Dios que está hablando, que esa persona
de su propia conciencia, es que está trayendo palabras, adjudicándosela a Dios. Siempre tú lo oyes que tienen un sueño, siempre tú lo oyes que tienen una visión. Yo te digo algo, que muchas veces cuando tú te acuestas pensando muchas veces en una cosa, tú te sueñas con eso. Así mismo, tú no puedes, cada sueño que tú te hagas, decir que fue Dios que te habló. Por eso yo digo que el pueblo tiene que, si se va a regir por la Biblia, tiene que analizar la Biblia para que vea cómo Dios le hablaba a los hombres de Dios. Dios no perdía su tiempo en porquería. Asimismo, Dios no perdía su tiempo en porquería, en hablar cosas sin sentido. Todo lo que Dios hablaba era con una base. Si el pueblo se descarrilaba, Dios mandaba a un profeta a hablarle a ese pueblo para que el pueblo se enderezara. Le decía lo que le iba a pasar a ese pueblo si el pueblo no se enderezaba. Pero no he visto a Dios hablando en la Biblia por disparate, por porquería. Y esta gente siempre tú lo vas a ver diciendo que dio esto, que dio aquello, pero ninguna de las profecías, ninguna de las palabras que ellos dan y han dado, tú no le has visto ningún cumplimiento. Y la gente todavía sigue creyendo en esa persona, la gente sigue escuchando a esa persona, la gente sigue diciendo que es un hombre de Dios, pero un hombre de Dios, ¿por qué? Porque te dijo una palabra, pero esa palabra no se ha cumplido. Porque le dijo la palabra que él quería escuchar. Exacto. En ese momento él quería escuchar esa palabra y al predicador se le zafó eso de tanta porquería que dijo, se le zafó eso. Eso fue a mí, eso fue Dios que me habló. Analice primero, antes de tú decir que Dios me habló. Dios no le está hablando a nadie en este momento. Porque Dios es loco entonces. Porque Dios me dice una cosa aquí y cuando tú vas allá, va otro predicador diciendo una cosa muy diferente a lo que Dios dijo. Una cosa contraria a lo que Dios dijo. Entonces, ¿cuánto Dios es que le está hablando a los predicadores? Son dioses diferentes. Entonces, ¿quién es que está hablando por fin? Mira, hay un caso que a mí no me consta porque no estuve ahí, pero lo hemos escuchado, donde un predicador supuestamente le dice a un hombre, Dios te entrega a tu esposa, Dios te va a dar tu esposa. Y el hombre se para y le dice al predicador, y entonces la esposa que yo tengo en mi casa, ¿qué Dios va a hacer con ella? ¿La va a matar? Porque ya yo tengo a mi esposa. Es un buen ejemplo. Para que tú veas hasta dónde puede llegar muchas veces la equivocación de un predicador por querer ser a lucir, por querer hablar de más. Porque no se conforman muchas veces con decir lo que está en la Biblia. Yo me sorprendo cuando yo veo a un predicador después que termina de predicar, que duró 1 hora predicando, decir que va a ministrar. Voy a ministrar ahora. Mi hermano, ¿y qué era lo que usted estaba haciendo? No era suficiente con la palabra que tú fuiste a dar. dar. No es suficiente con esa hora de mensaje que tuviste hablando para ahora ir donde cada persona... mira que Dios te dice esto, al otro que Dios te dice lo otro. Yo estoy seguro que Dios predicando en un sitio donde haya más de 50 personas, yo digo, yo sé que aquí hay gente enfermo, que Dios lo va a levantar. Tú puedes estar seguro que aunque sea uno hay enfermo. Y ese va a recibir la palabra como que fue Dios. Pero yo estoy hablando de mi propia concupiscencia, de mi propio razonamiento, pero se lo estoy atribuyendo a Dios. Últimamente yo he dicho lo siguiente. Los hombres hemos hablado muchas veces en nombre de Dios. Y hemos asumido que es Dios. Pero Dios no corrobora nada de lo que nosotros decimos. Nosotros decimos ese es el problema, que Dios dijo que del otro, pero Dios no lo confirma. No vemos ningún cumplimiento de esa palabra. No vemos nada de eso. Profecía que le dan a personas que están enfermos, diciéndole que Dios la va a sanar. Y se muere. Y tú ves a esa persona con esa misma enfermedad, siglos, viviendo con esa misma enfermedad, pero no, y la profecía que le dio el predicador, ¿dónde está? Y mira que mira cómo la psicología
Dios te levanta, Dios te sana. Pero si tú te mueres, fuiste tú que no tuviste fe. Pero yo no tengo que tener fe, porque ya Dios mandó a decir que yo me iba a sanar. Mi fe, en este caso, no debería jugar ningún papel determinante si yo creo o no creo a la palabra, porque ya Él nos mandó a decir a través de un profeta que yo me iba a sanar. Tenemos a pastores, líderes diciendo de espíritu de metresas, de espíritu de Jezabel, como lo dije en un video anterior, y atribuyendo a que estas son revelaciones de Dios. Yo escuché a una pastora decir que todo esto de espíritu de Jezabel, de metresa, de espíritu, de todo eso espíritu que ellos se inventan, que eso está ahí en la Biblia, pero que eso está oculto. Yo no me jacto de decir que... Está eso, hay que buscarlo con lupa. Yo no digo esto como para jactarme, pero yo he estudiado la Biblia en estos años más de 7 veces, la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. No solamente leerla, estudiarla. Y yo no he encontrado nada de eso. Y es que está tan oculto, está tan profundo. Hay gente que habla incluso hasta de unos niveles de revelación, que para tú poder recibir esa revelación de Dios, tú tienes que estar en esos niveles, porque si no, no te llegan a ti esas revelaciones. Cosa que... Todo por justificar sus mentiras. Esa cosa oculta, ni los que escribieron ese libro saben que están ahí. Si los que escriben ese libro se imaginan toda la porquería que están hablando acerca de eso, pero ahí se revolcaran en la tumba. Ve acá, eso no fue lo que yo quise decir ahí. Y entonces, si tú citas a Pablo, cuando Pablo estaba seguro de que era Dios que le hablaba, Pablo decía, Dios esto y esto. Pero cuando Pablo decía algo que era de él, mando yo, él decía, no el Señor. Soy yo, eso no es Dios, según yo, no el Señor. O sea que usted tiene que medirse. Tiene que medirse lo que usted está hablando y adjudicarle todo lo que sale de tu boca a Dios. Por eso yo dije, y recordárselo a las personas que nos están escuchando, que la Biblia dice, estamos asumiendo que todo literalmente es así y que así va a suceder. La Biblia dice que no se puede tomar el nombre de Jehová en vano, porque Dios no va a tomar por inocente a nadie que tome su nombre en vano. Siempre lo he dicho, yo no necesito que Dios me mande un mandado a mí con nadie. Porque si yo estoy aquí, ¿cuál es la diferencia en que me lo diga a mí o en que me lo mande a decir con otra persona? Yo no puedo escuchar o yo no voy a acatar el mensaje. ¿Para qué Dios tiene que mandarme a decir a mí con otra persona? Hay predicadores que llegan a la iglesia diciendo Dios va a quitar caretas. Hoy Dios va a revelar lo oculto de lo que aquí está pasando. Señores, en una multitud de gente, alguien, por lógica, siempre hay alguien que está haciendo lo mal hecho. Siempre hay alguien que está haciendo cosas ocultas. Y esa persona entonces en ese momento se siente asustado. Bueno, Dios me va aquí, me va a desnudar. Incluso muchas veces hasta con su lenguaje corporal se delatan. Y el predicador, que es muy astuto, dice, ya el anzuelo picó. Y empieza a hablar y a decir que fue Dios. Y todo el mundo, wow, Dios mío, el Señor revelando, Dios diciendo, mentiras, mentiras. Como yo dije en un video anterior que se los recomiendo, donde estuvimos hablando sobre la Inquisición, yo dije que hay una religión nueva y que en algún momento a esta religión vamos a tener que ponerle nombre, porque todo lo que nosotros estamos diciendo y estamos haciendo en la iglesia no se corresponde con la Biblia. No estamos tomando la Biblia como referencia para hablar lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Entonces, estamos en una nueva religión que nos hemos inventado, donde hay un Dios que es parlanchín, que habla muchísimo, que no se calla, que te dice, el café es del diablo, el café es pecado, una camisa manga corta es pecado, no te puedes bañar en la playa. Pero la misma Biblia dice que todas estas cosas se destruyen con el uso. Jesús le dijo, vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y dicen que demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que es
Y entonces dicen que es un bebedor de vino, amigo y amigo de los publicanos. O sea, para los religiosos y fundamentalistas, todo está mal. Si tú eres muy conservador, está mal. Si eres extremista del otro lado, para ellos siempre todo va a estar mal. A Jesús le tocó vivir esa situación. Y en este tiempo está así, donde para el pueblo hacer algo, si el pastor dice no, no se hace. ¿Cómo es posible que para una persona casarse o meterse en amores con otra persona, un hombre y una mujer, tienen que esperar a que Dios le revele al pastor? ¿Hay un ejemplo en la Biblia de eso? No. No hay, ¿verdad que no? En la Biblia no hay ejemplo de eso. No hay, ¿verdad? La Biblia ni siquiera se centra mucho en eso del matrimonio, de cómo tú debes de escoger a tu esposa. Entonces, ¿por qué el líder, el pastor, tiene que meterse en eso de que, no, que si yo como pastor a mí Dios no me revela, ustedes dos no se pueden juntar? Ajá, y después cuando yo diga, mira, Dios dijo que sí, cuando esa gente tenga un problema en su casa, por culpa mía, por yo estar hablando disparate, yo voy a ir a socorrerlo. Yo voy a ir a resolver cualquier situación que se presente. Y esos pastores muchas veces juntan personas que ni bien se conocen, que no se quieren, que no se aman, que no son el uno para el otro. Lo ponen a vivir en un infierno. Pero como Dios dijo, hay que hacerlo. Hay una barbería donde yo me recortaba hace varios años atrás, que una vez escuché a uno de los barberos decir que él se casó con su esposa porque Dios le dijo que esa era. Y que varón, que esto no es si tú la quieres, si no la quieres. Si Dios mandó, esa es y punto. El Dios dictador. ¿Cuál es el sentido de casarse? Pero tú sabes lo que está pasando lamentablemente ahora ese hombre con su esposa. La que Dios le dio, que él no la quería, que él no la amaba, que él no le gustaba esa mujer. Pero como fue Dios que se la dio, como Dios le dijo, esa es tu mujer, ahora están viviendo un infierno. Lamentablemente, al final el culpable es Dios. Porque fue Dios que se la dio. Por eso mucha gente cuando se apartan no quieren saber de Dios. Ese es el problema. Por esa misma razón. Como es Dios todo. Ese es el problema. Entonces la culpa también se la echan a Dios. La culpa va a ser de Dios. Pero no es de Dios. Esa persona que viven hablando, tirando patada voladora del aire. Eso es lo que pasa. Entonces, en resumen, para ir terminando, como pudimos ver desde el principio, le mencioné a Adán, a Abraham, a Josué, a Moisés, Jeremías, Pablo y a Juan, el del Apocalipsis. Y pudiera mencionar cientos de casos más que están en la Biblia donde Dios habló con un propósito definido, claro, preciso, conciso, diferente a lo que hoy estamos viendo. Les toca a ustedes poner en balanza y sopesar y comparar si realmente lo que Dios decía ayer se puede compadecer con lo que está diciendo hoy, si se parecen, si son el mismo Dios o si realmente somos nosotros que estamos inventando. En la iglesia lo que tenemos es un grupo de ciegos guiando a ciegos. Que Dios me libre a mí de yo decirle a una gente, Dios te manda a decir tal cosa. Nunca me ha interesado eso. Eso no va a ser lo que a mí me va a engrandecer ni me va a subir el ego, porque nunca me ha interesado ir a decirle a nadie, mira que Dios te dijo tal cosa, porque yo tampoco quiero que nadie venga donde mí a decirme eso. Si la gente supiera. Yo no necesito eso. Si el predicador supiera el compromiso que tiene decir Dios me dijo, o el peso que tiene decir Dios me dijo a esa persona con esa mente débil, y que lo que tú le hayas dicho, que Dios me dijo, sea para destrucción de esa persona. Imagínate tú. Exactamente. Ese es el problema. Que muchas veces esa palabra, más que edificación, puede ser para destrucción, porque hay veces que hay personas que están esperando una palabra de Dios y casualmente le llega esa palabra. Pero esa palabra más que bien lo que le hace daño. Es como una falsa señal. Yo tomo esa palabra, la tomo. Esa es la palabra que yo necesitaba. Y camino por ahí. Y en el camino, ¡boom!, me lleva
el sin camisa, el de lodo cacho. Simplemente porque yo me dejé guiar de un ciego, pero como yo también estaba ciego, ahí llegan las consecuencias. Para yo terminar, digo lo siguiente. El tema de que si Dios habla o no es algo muy personal. Yo pudiera aquí decir sí, pudiera decir que no, pero yo no tengo cómo demostrar de que Dios a mí me habla. Por eso, tenga mucho cuidado, no tome el nombre de Dios en vano. Asegúrese de que cuando te vaya a decir algo en nombre de Dios, que sea Dios realmente quien lo mandó de verdad. No que usted por querer ganar adeptos, por querérsela lucir, por querer demostrar algo, empiece a hablar y a inventar cosas para que después no vengan las consecuencias. Nada, hasta aquí ha sido el programa de hoy y analice todo lo que nosotros hemos dicho y vea usted si no es así. Si tú haces una comparación con la Biblia, con lo que ha pasado en la Biblia, y hace una comparación con lo que está pasando hoy, con lo que está pasando hoy en día tocante a ese tema. Y nada, hasta una próxima o un próximo video. Hasta la próxima.